Este es el último problema de la ayudantía, que tiene que ver con las líneas de corriente y líneas de trayectoria. Ya en este problema se nos indica un campo de velocidad, ¿no es cierto? Con las constantes respectivas, y nos dicen que las coordenadas están medidas en metros. Lo primero que se nos pide es que para la partícula que pasa a través del punto 1.1 en t igual 0, grafiquemos la línea de trayectoria, o también llamada path line, como así se le llama, como el texto está en inglés, el texto ya está en inglés, así se le llama, path line, durante el intervalo de tiempo entre 0 y 1,5 segundos. Y luego se nos pide graficar las líneas de corriente, también llamadas streamlines, a través del mismo punto entre los mismos instantes. Ya, entonces aquí tenemos dos distintos tipos de líneas que se suelen utilizar. La primera son los path line, que son básicamente en base a lo que nosotros tenemos, que en nuestro campo de velocidad, podemos encontrar el path line y expresarlo como una ecuación paramétrica, ¿ya? Entonces es como coordenadas paramétricas. Entonces, en base a que vamos variando el tiempo, estos son funciones del tiempo, nosotros vamos variando el tiempo y la ecuación paramétrica nos va mostrando el camino por el cual se va moviendo la partícula a lo largo del tiempo, ¿ya? Y lo otro son las streamlines. Las streamlines o líneas de corriente son líneas que hay en los flujos y a las cuales, como la propiedad principal es que la velocidad es tangente en todos los puntos de la línea de corriente. La velocidad de las partículas es tangente a la línea de corriente. Esas son como las dos grandes diferencias. Entonces, vamos a partir con el inciso A. Partamos con el inciso A, que nos piden identificar cuáles son las líneas de trayectoria. Entonces nosotros ya disponemos de un vector, un campo de velocidad, el cual es A por X en el eje X más B por Y por 1 más CT en el eje Y. Bueno, esto es un campo vectorial en dos dimensiones, pero no está de más anotar como un supuesto que vamos a suponer un flujo 2D, ya no está de más. Entonces, para los path line, le vamos a llamar, o líneas de trayectoria, da lo mismo, se cumple que son dos ecuaciones que se cumplen para poder determinar la ecuación paramétrica. La primera de ellas es derivada de x con respecto al tiempo, va a ser igual a la componente u en x, y, t de nuestro campo de velocidad. Es decir, ¿cuál es nuestra componente u? Esta. Entonces, dx en dt va a ser igual a por x. Y luego vamos a tener la siguiente relación, que es di en dt, que va a ser v, la componente en el eje y de nuestro campo de velocidades, que va a ser este de acá. Ahí sí. Entonces, una vez tenemos estas dos ecuaciones, las vamos a enumerar. Para poder obtener, nosotros estamos buscando obtener una ecuación paramétrica, ¿cierto? Cómo se mueve en eje X y en eje Y la partícula a lo largo del tiempo, o a través del tiempo. Entonces vamos a partir con el desarrollo de la ecuación 1. La ecuación 1 es de x dt igual a por x,
acá esta es una ecuación diferencial de variables separables, por lo tanto tenemos dx sobre x va a ser igual a por dt, ¿cierto? Y acá vamos a integrar, y vamos a integrar entre x0 y x. Estamos integrando entre x0. x0 ¿qué es? Vamos a aclararlo de inmediato, denme un segundo. Vamos a correr esto un poquito. Y aquí vamos a anotar. A nosotros nos están diciendo que la partícula está pasando por el punto 1.1. Por el punto 1.1, sí, está bien dicho. Entonces vamos a tener x0, y0 va a ser 1.1. ¿Ya? Y t0 va a ser 0. Entonces, nosotros vamos a integrar desde el punto por el que está pasando hasta un punto cualquiera, un punto posterior, de x en x. Y acá vamos a estar integrando entre t0 y t, que es el tiempo en el cual está en la posición x0, a por dt. De esta manera nosotros vamos a encontrar que el logaritmo natural de x sobre x0, realizando la integral, va a ser igual a por t, ¿cierto? Bueno, t aquí, esto va a ser t menos t0, pero t0 es 0, ¿ya? Entonces aquí es lo mismo que colocar a por t. Y acá le vamos a poner, bueno, vamos a dejarle t0 igual 0, ya para que quede un poquito más claro. Bueno, entonces una vez tenido eso, nosotros dijimos que estamos interesados en encontrar lo que es xp e ip, ¿cierto? Esto en función del tiempo. De acá nosotros podemos despejar nuestro x, ¿ya? Esto es lo que nosotros buscamos. Entonces vamos a tener que xp va a ser igual a x0, despejando x0 y por Euler elevado a por t, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestra primera relación, nuestra primera ecuación paramétrica, que como se fijan, efectivamente depende solamente del tiempo, ya que el resto son constantes. Nuestra segunda ecuación, entonces, para ahora obtener la componente y, la vamos a trabajar. Y nuestra segunda ecuación la vamos a copiar. Y vamos a resolverla al igual que lo hicimos con la ecuación anterior, ¿ya? Entonces, esta ecuación nuevamente es de variables separables. Entonces tenemos di sobre i. Y esto va a ser igual a b por 1 más c por t por dt. Y vamos a volver a integrar, ¿no es cierto? Vamos a integrar desde la posición inicial hasta una posición posterior. Y vamos a integrar desde el tiempo inicial, que sabemos que es 0, hasta un tiempo posterior. Y aquí vamos a tener 1 más c por t por dt. Entonces, nuevamente en el lado izquierdo nos va a quedar el logaritmo natural de i sobre i0. Y acá nos va a quedar b por t más b por c por t al cuadrado sobre 2. Esto es simplemente resolviendo la integral, ¿ya? No es nada más que eso. Nuevamente, como comentamos, necesitamos encontrar la componente en i. Y la componente en i, acá la podemos apreciar acá, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente tenemos que despejar y vamos a obtener que ip va a ser igual a i0 por Euler elevado a b por t por 1 más c por t sobre 2. Y ahí tenemos nuestra ecuación paramétrica en el eje y. ¿Ya? Entonces ya tenemos
ambas, ambas coordenadas expresadas y se nos pide graficar, pero vamos a graficar al final porque para que vamos a pasar al tiro a sacar las líneas de las streamlines, ¿ya? Entonces tenemos en el primer punto ya sacamos lo que son las ecuaciones paramétricas y vamos a sacar las streamlines. Para las streamlines también tenemos unas relaciones parecidas a las que resolvimos anteriormente. Dado el campo de velocidad, vamos a poder obtener mediante integración, mediante la resolución de una ecuación diferencial, la línea de corriente. ¿Cuál es la relación? La siguiente. Se tiene la relación, la derivada, o sea, dy, perdón, en dx va a ser igual a b, perdón, esto va a ser igual a la componente b sobre la componente u del campo vectorial. En este caso, nosotros ya conocemos nuestro campo vectorial, por lo tanto, sabemos que b vale b por i 1 más ct, y sabemos que u vale a por x. Esto es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces nuevamente tenemos dy sobre i, y por el otro lado vamos a tener b por i, no, perdón, b por 1 más c por t, b por 1 más c por t sobre a, que esto es constante, y vamos a tener dx sobre x. Ya, el tiempo aquí lo vamos a tratar como una constante, ya que no estamos integrando respecto al tiempo, estamos integrando respecto a aquí. Entonces, vamos a integrar, ¿y cuáles van a ser los límites de integración? Podemos integrar aquí, da lo mismo si integramos aquí porque esto como es constante sale la integral. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros límites de integración? Hay dos maneras siempre se van a encontrar como dos maneras de sacar lo que son las streamlines. A veces se integra así, sin límites, ¿ya? Como para encontrar la familia de streamlines. Onda, por ejemplo, las streamlines les van a quedar de la siguiente forma, como x por y igual a una constante, y ustedes van a irle dando numeritos a la constante y van a ir graficando. Por ejemplo, va a quedar como y igual a c sobre x, y ustedes le van dando número a la constante y van graficando. Entonces les van a ir quedando como distintas curvas para distintos c, c1, c2, etc. Pero acá nos están diciendo que la partícula está pasando a través de un punto. Como tenemos un punto en específico y nosotros queremos encontrar la streamline que pasa a través del mismo punto, entonces nosotros ya tenemos un límite de integración. Entonces, nosotros vamos a integrar entre nuestro punto por el cual vamos a pasar, como desde x0, en este caso, perdón, desde i0, que va a ser 1, hasta un i genérico. Y acá también desde un punto inicial x0 que también es igual a 1 hasta un punto x genérico. Una vez, lo vamos a dejar expresado, no vamos a usar el 1, lo vamos a dejar expresado en i0, pero es para que lo tengamos en cuenta cuánto vale. Ya. Una vez realizando la integral, entonces nos va a quedar el logaritmo natural de i sobre i0 va a ser igual a el logaritmo natural de x sobre x0 por b por 1 más ct sobre a. ¿Ya? Bueno, acá como explicación, igual en el archivo va a estar bien explicado, pero acá esto nos queda como el logaritmo de x sobre x0, pero y multiplicado por esto. Pero por propiedad del logaritmo, esto lo podemos pasar acá elevado.
¿ya? Por eso es que tenemos este exponente acá. Entonces, nos queda, según esta relación que acabamos de sacar, que I sobre I0 va a ser igual a esto que está aquí adentro. Copiar, pegar. Y finalmente vamos a obtener la ecuación de la línea de corriente que pasa por el punto x0, i0 o 1.1. Entonces nos queda i0 por x sobre x0 por b por 1 más ct sobre a. Y aquí tenemos nuestra ecuación de la línea de corriente que pasa por ese punto y que además va a ir variando en función del tiempo, ¿ya? Por último, nos está quedando graficar. Vamos a graficar. Primero, grafiquemos la línea de trayectoria. Nos vamos a traer estas ecuaciones para acá. Vamos a copiar. Esta es la I y la X. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones. Y nosotros vamos a reemplazar los puntos, por ejemplo, todas estas son constantes. Por X, el I0, el A, el B, el C, todos son constantes que nos los dan en el enunciado, pero acá yo los dejé expresados como para que sea más claro nomás. Pero para graficar ya hay que ir reemplazando todo. Entonces, si reemplazamos, esto de acá nos va a quedar como Euler elevado a 2t. Y esto de acá nos queda como Euler elevado a t por 1 más 0.4t. ¿Ya? Entonces, se nos pide graficar entre 0 y 1.5 segundos. ¿Ya? Vamos a dejar aquí marcado. Aquí, a ver, si estuviéramos acá en el computador, es llegar y colocar estas dos ecuaciones y graficar. Pero en la prueba o en los ejercicios conviene, o vamos a vernos en la obligación de hacerlo a mano. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo fui sacando, elegí 4 puntos de interés. Calculé para un t igual 0, para un t igual t igual 0, t igual 0.5, t igual 1 y t igual 1.5. ¿Ya? Entonces, para esos obtuve distintos valores. Obtuve, por ejemplo, 1, valor de i, ¿me entienden? O sea, de x, perdón. O sea, xp lo obtuve como 1, xp igual 2.72, xp igual 7.39 y xp igual 20.09. ¿Ya? Y lo mismo para el i. Para el i también, lo mismo. Los mismos tiempos, utilicé los mismos tiempos y obtuve otros valores. Los valores, bueno, por temas de tiempo se los voy a dejar así nomás, pero en el archivo que les voy a subir nuevamente va a estar detallado. Entonces, ahí tenemos que hacer el gráfico de nuevo, igual que en el ejercicio anterior, lo más ordenado posible, lo más derechito posible, indicar bien los puntos y vamos a fijar, bueno, ya de primeras podemos ver que en X, tanto en X como en Y tiene forma exponencial, por lo tanto la curva va a tener esta pinta. Y aquí ustedes pueden indicar los puntos de interés, que son los puntos que están acá. ¿Okay? El X1 para t, o sea, el XP para t igual 0 va con el IP evaluado en t igual 0. Y así sucesivamente. Entonces aquí obtenemos lo que es la curva del path line. Y finalmente grafiquemos la streamline. La streamline la podemos graficar aquí mismo. Vamos a usar otros colores, sí.
La streamline nos piden graficarla para tiempos en específicos, si no me equivoco. Dice grafique las líneas de corriente a través del mismo punto para los mismos, entre los mismos instantes, o sea, entre 0 y 1,5. Entonces, nuevamente, ¿cuál es nuestra ecuación de streamlines? Es esta. Si nosotros esta ecuación de streamline, por ejemplo, vamos a traerla para acá. Vamos a copiar. Esta ecuación solamente depende del tiempo. Si ustedes se fijan, si reemplazamos todos estos datos y decimos que vamos a trabajar para un t igual a 0, vamos a trabajar para un t igual a 0, nos va a quedar que esto es igual a x. Entonces nos va a quedar una ecuación y igual a x. Entonces para t igual a 0, la ecuación va a ser y igual a x. Entonces va a partir algo así. Y esto es para t igual a 0. Luego podemos ir probando distintos tiempos. También se los voy a dejar en el artículo, pero para otro tiempo, por ejemplo, lo vamos a hacer con verde. Por ejemplo, para un t igual a 1, esto va a tomar una forma un poco más exponencial. ¿Ya? De a poquito va como creciendo la pendiente, el crecimiento de la curva. ¿Ya? Por ejemplo, esta curva es para un t igual a 1.5. Entonces, nuevamente, en este caso, como teníamos el punto, como nos dijeron por qué punto va a pasar queríamos que pasaran las streamlines y los pathlines, nosotros integramos con respecto a eso, como con esos límites, ¿ya? Si no nos lo dicen, tenemos que integrar y encontrarla, porque nos van a pedir encontrar en caso contrario, nos van a pedir encontrar la familia de streamlines. Y ahí son varias y como les comenté anteriormente va a ir dependiendo de qué constante elijan ustedes. Ya, pero con eso queda terminada la ayudantía. Cualquier cosa me pueden contactar al correo y yo feliz de ayudarlos. Así que eso. Y como última cosita. Todo esto de los streamlines es a mí se me hizo un poco complejo entenderlo cuando di el ramo, pero acá en el libro está como bien explicado todos los tipos, porque están los timelines, los pathlines, los streamlines y los streamlines, y ahí está como todo bien explicado. Entonces dense el tiempo de leerlo, recuerden bien cuáles son las fórmulas, ya, esto es como súper importante, esta también. Entonces recuerden bien cuáles son las fórmulas, hay ejemplos que están resueltos. Acá está lo que les comentaba de cuando nos piden la familia de streamlines. Lean esto, vean también videos de las diferencias entre los streamlines, los pathlines, ya. Así que nada, pues, eso, chiquillos, que estén bien y nos estamos viendo.